la independencia no ha terminado en el siglo XIX, estamos viviendo una nueva independencia, pero también estamos embarcados en una nueva conquista tan igual o peor que la del siglo XVI. Bueno, ahí estamos apuntados por los misiles, por los barcos imperialistas y hasta por submarinos atómicos en en el Mar Caribe, precisamente donde hubo el primer holocausto de los taínos y de los mismos Caribe, porque allí, como lo denunció en su tiempo Fray Bartolomé de las Casas, bueno, allí eso fue un holocausto. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene como invitado y tiene el placer de presentar a el profesor Saúl Rivas Rivas. El profesor es escritor, forma parte del Centro para la Descolonización Luis Antonio Vigot y bueno, es autor. Acá tenemos dos libros acerca de la campaña de Guayana y específicamente hoy vamos a hablar del libro Las causas comunes de la humanidad, no es tiempo de tibiezas. Fíjense, estamos hablando de que en este momento tenemos una crisis civilizatoria que transversaliza lo económico, lo cultural, lo político, lo social, lo ambiental y específicamente lo humano. Bienvenido el profesor Saúl Rivas Rivas a América Dialoga. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta cordial invitación. Esta entrevista la habíamos postergado como 2 o 3 veces, pero bueno, porque estábamos en Guayana, en el Esequibo, pero aquí estamos hoy. Bueno, esperemos que Ahora, algún día lo hagamos, claro, hagamos este programa desde Tumeremo, bueno, ojalá, o desde Upata. desde Upata Desde también, claro. Upata con el libro de Ángel Romero, La La campaña de campaña de Guayana. Guayana, participación de los indígenas de Upata, de Altagracia y de Cupapuy en todo el proceso independentista que acompañaron después de la muerte de Piar a Bolívar y a Sucre hasta el Alto Perú. Y de regreso venían enfrentando con Sucre a los renegados de la Gran Colombia, ¿no? Esa es una Sí, historia que no se conoce de es muy Ángel importante Romero. saber toda Ángel esa... Romero es un Sí. caraqueño como tú, pero arraigado en Upata, ¿no? Allá lo guayanizamos. Ah, bueno, yo soy un caraqueño que proviene de Tucupita. Ah, bueno. Bueno, Mire, eres casi guarao sí, entonces. mire, profe, importante el tema de la Mm. descolonización porque en un momento parecía que era, entre comillas, una moda de los chavistas, ¿no? Pero resulta que la importancia que tiene la descolonización está vinculada precisamente a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos las amenazas del imperio, las amenazas de la OTAN, de los poderes hegemónicos, y que esas amenazas no están circunscritas solo al hecho de la toma del territorio, de las invasiones o del control de los recursos, sino también el control de las mentes, el control de Y las del ideas corazón. y del corazón, obviamente, del alma. Entonces, háblenos un poco acerca de las causas comunes de la humanidad. ¿Cuáles son esas causas? Vamos a ver si nos da tiempo Sí, en esta hora de hablar de sí, todas esas causas. claro. Bueno, mira, en primer lugar vamos a enumerarla en la forma como la hemos venido priorizando, ¿no? En un sentido. Bueno, primero comenzamos diciendo que en el tapete está, ahorita acabas de conversar con Susana Khalil sobre la causa palestina, porque es una causa que está en el tapete. Allí no hay un genocidio, lo que hay es un holocausto, que es peor que un genocidio.
Entonces eso transversaliza todas las demás causas comunes de la humanidad y nosotros siempre comenzamos diciendo lo que le ocurre a los palestinos también nos ocurre a nosotros. Y eso no solamente lo digo yo, lo decía también un filósofo incluso francés muy conservador que era Jacques Maritain. Decía, lo que ocurre en un punto de la humanidad le sucede a toda la humanidad y también de alguna manera lo decía Sartre o lo decía Emmanuel Mounier, para citar personajes del mundo cristiano y un poco emparentado, sobre todo este último, con lo que hoy se llaman las teologías de la liberación. Ahora, la palestinización de este continente, bueno, comenzó con la llegada de Cristóbal Colón y con el culto al conquistador y el culto a la conquista. No es casual, por ejemplo, que un dramaturgo de la talla de César Rengifo se definiera como un hombre de la anticonquista, o sea que no solamente era antiimperialista y anticolonialista, sino que era anticonquista. Y Enrique Bernardo Núñez, por su parte, decía que pareciera que todo nuestro pasado fuera presente, ¿no? Porque la conquista no terminó en el siglo XVI, la colonia no terminó en el siglo XVIII, la independencia no ha terminado en el siglo XIX, estamos viviendo una nueva independencia, pero también estamos embarcados en una nueva conquista tan igual o peor que la del siglo XVI. Bueno, ahí estamos apuntados por los misiles, por los barcos imperialistas y hasta por submarinos atómicos en el Mar Caribe, precisamente donde hubo el primer holocausto de los taínos y de los mismos Caribe, porque allí, como lo denunció en su tiempo Fray Bartolomé de las Casas, bueno, allí eso fue un holocausto. Y esto ha hecho de que Fray Bartolomé de las Casas y el fraile Montesinos, por ejemplo, todavía España no le ha otorgado la nacionalidad española, mucho menos a Simón Bolívar, mucho menos a Guaycaipuro o a José Leonardo Chirino. Profesor, es que fíjese, haciendo un símil, si es la palabra correcta, de cómo ellos justificaron ese holocausto. ¿Cómo lo justificaban? Bueno, en sus relatos, vemos en la historia fantástica y real del Nuevo Mundo, ese volumen que está, una compilación que vemos en Biblioteca Ayacucho y lo vemos en otros volúmenes de estos cronistas conquistadores, donde ellos justifican esa barbarie porque nuestros indígenas, entre comillas, y que cometían sacrificios, sacrificaban gente, se comían los corazones, practicaban canibalismo. Y entonces, bueno, había que acabar con eso, porque eso eran cosas del diablo, eso eran cosas de Satanás, y eso había que acabarlo, y acabarlo era convertirlo. O sea, si no se convertían, había que exterminarlo, porque si no se convertían no eran gente, ¿no? Y más o menos ese es el relato que tiene 500 años después el imperio estadounidense, Occidente, diciendo que nosotros somos narcotraficantes, que nosotros somos terroristas, somos narcoterroristas, y bueno, hay que acabar con los narcoterroristas. Fíjese cómo los relatos siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, yo les respondería, sobre todo en relación a lo que ellos llamaron las horrorosidades de la religiosidad azteca. Por ejemplo, yo les respondería con Rufino Blanco Fombona desde su libro El conquistador español del siglo XVI, donde él dice que lo más horroroso, no se sabe qué es más horroroso, si el cristianismo que vino o la religión que tenían en su momento los aztecas. Pues que la religión que trajeron los conquistadores deja corta, y por otro lado que el mito de la limpieza de sangre, el trabajo sucio sobre la limpieza de sangre se lo hicieron los españoles a los conquistadores anglosajones que están hoy en el apartheid anglo-norteamericano, que en el decir de Roberto Fernández Retamar es prácticamente la matriz
de todos los holocaustos y de todos los apartheid del mundo moderno, el Estado de Israel, el apartheid sudafricano, el apartheid del Cono Sur con Sarmiento, Alberti y Gutiérrez, el apartheid de Australia, donde la consigna fue civilizar es poblar de nuevo. Y por eso los colonizadores dicen que pasemos la página, siguen celebrando la llegada de Colón, siguen celebrando 500 años después como un orgullo y hablan de la hispanidad, de que incluso en estos momentos dicen, no, nosotros no somos latinos, es que nosotros no hablamos latín, nosotros tal cosa, nosotros somos hispanoamericanos, somos iberoamericanos, o sea, quieren incluso hasta... pero no somos indoamericanos y afroamericanos. Yo le respondo con Exactamente, Chávez en así esto. es. Chávez una vez, bueno, Chávez en una época, dentro de su proceso de descolonización, estuvo bastante enredado al principio con la confusión de identidad que tiene todo este continente. Decía, somos una mezcla, la mezcla perfecta, La raza cósmica. la más perfecta de las mezclas. Pero después como que se dio cuenta del asunto y ya casi al final de su vida desde Brasil hizo una puntualización muy importante. Dijo, nosotros somos tan nuevos y tan viejos como Europa. No se equivoquen con nosotros. Sí, lo que ¿No? pasa es que Chávez en un principio leía a Vasconcelos sí, pero oye, y claro, menos mal que lo superó, ¿no? No solo Chávez, es que todo el Caribe, hasta los camaradas cubanos, ¿no? Están hipnotizados todavía, muchos con Vasconcelos, José Manuel Briceño Guerrero, Sí. toda esa gente, y eso es la forma más sofisticada del racismo, es eso. Ahora, ¿qué dijo Chávez después? En Brasil, que es una frase que pasó por debajo de la mesa, ¿no? Chávez dijo, yo me siento más indoamericano y afroamericano antes que hispanoamericano. Y yo me siento más indo-aviala, me siento yo. Iberoamericano y que latinoamericano. Fíjate que Chávez no está excluyendo a nadie allí, lo que está estableciendo, que era lo que yo trataba de explicarle a Susana Khalil, pero no hubo tiempo porque andaba apurada porque van a hacer un nacimiento viviente, cosa que me parece muy interesante, que los palestinos... Un nacimiento viviente palestino. Palestino, pues, por supuesto, porque bueno, y Jesús nació en Palestina y como han resucitado los Herodes hoy, ¿ah? Porque dentro de las causas comunes de la humanidad nosotros incluimos la causa intergeneracional, pues, y en Palestina han aparecido los Herodes que matan niños, que matan mujeres, que matan ancianos, que matan jóvenes y no se salva nadie, pues se no quiere, y después bailan sobre el cadáver de sus víctimas. Así es. Mire, profesor, vamos a seguir conversando en América Dialoga sobre las causas comunes de la humanidad. Bueno, ya pudimos en este primer bloque poder conversar sobre lo que está ocurriendo en Palestina y cómo eso se conecta con otros genocidios y otros holocaustos que han ocurrido a través de la historia y que uno de ellos comenzó hace 500 años. Bueno, recién escuchamos el despertar de la historia, que sea humana la humanidad. Pareciera una redundancia, pero eso que dice Ali Primera, de una canción que tiene más de 40 años y que hoy está más vigente que nunca, estamos precisamente con las causas comunes de la humanidad. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos acá, este servidor Ricardo Romero, en compañía de Saúl Rivas Rivas. Saúl Rivas Rivas es profesor universitario, escritor, hace vida militante y activa en el Centro para la Descolonización, Luis Bigot, y tiene un libro. ¿No? Y en el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así es, ese es un gran trabajo que ha venido haciendo el profesor Rivas Rivas.
Y tiene el libro Las causas comunes de la humanidad. En el bloque anterior hablamos de la primera causa que está allí, que es la de Palestina. Es como, ya no podemos llamarlo genocidio, es un holocausto, como lo dice el profesor Rivas Rivas, estoy de acuerdo con él. Hay que ver cómo hacemos que los algoritmos reposicionen eso, porque la palabra holocausto en los años 40 estuvo, en los años 40 y 50 estuvo de moda, ¿no? Y digamos, quienes han manipulado los mitos fundacionales de Israel tomaron el relato del holocausto y para ellos el holocausto es lo únicamente lo que ocurrió, entre comillas, con ellos nada más, ¿no? Con el asesinato de millones de judíos en ese momento, pero que además murieron millones de rusos o de ciudadanos soviéticos, murieron millones de europeos, pero europeos del pueblo, ¿no? No las élites europeas, pero en el caso de quizás quienes más se vieron afectados en ese momento El fueron Ejército Rojo. el Ejército Rojo, así es. El ejército que salvó a la humanidad en ese Sí, momento. señor, del fascismo, del nazifascismo. Del nazifascismo. Entonces, profe, háblenos de las otras causas comunes de la humanidad. A ver cómo eso se transversaliza. Fíjate, rápidamente, ¿no? Hay una causa cardinal que las implica todas y las contiene a todas, que es la causa de la vida, que es la causa del planeta. El propio Evo Morales decía, el planeta puede vivir sin nosotros, pero no podemos vivir nosotros sin el planeta. Y eso es así, pues, y sin la salud del planeta no hay salud de la vida en su conjunto, no hay salud de las plantas, de los animales, del aire, del agua. Y si no hay salud de eso, no puede haber salud humana, ¿no? Y por otro lado, si antagonizamos la inteligencia natural con la inteligencia artificial, bueno, entonces la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿para dónde va? La causa del planeta es fundamental, la causa de la mujer y de la familia, porque estamos en una sociedad patriarcal, la causa indígena de América y entramada con la causa de todos los pueblos indígenas del mundo, porque el Día de la Resistencia Indígena no es excluyente como se cree. Para los americanos. No. O para la Via Yala. No, para todo. El Día de la Resistencia Indígena nació con una vocación planetaria, o sea, como propuesta de Día de la Resistencia Indígena de los indígenas de todos los continentes, porque hay indígenas los africanos, hasta en los de Europa, Oceanía, ¿no? Y hasta en los Europa, de Asia. Claro. Y en Europa, obviamente. Claro, los de Australia y Nueva Zelanda, pues, y en el norte de Europa, No, los Sami, y que los indígenas de la Via Yala tienen también, Mm. en algunos casos, originarios de este continente y otros tienen conexión con Asia. Claro, no, es que nosotros somos también paleoasiáticos, vamos a decirlo así. ¿Eh? O sea que si alguien contiene en su seno todas las causas comunes de la humanidad, es el indio americano, pues, los originarios de este continente. Pero hay otras causas, pues, por ejemplo, la causa de la diáspora africana, que hemos propuesto que a la diáspora africana y a África que asuman a Haití como una especie de ícono de la resistencia y como la primera democracia negra antiesclavista de este continente. La primera constitución. Ajá, claro, pero con sus antecedentes también en Tupac Amaru, porque Tupac Amaru es el primero que hace un decreto sobre la abolición de la esclavitud de los negros el 16 de noviembre de 1780, después de haber abolido la esclavitud indígena. Es el que llaman el segundo Tupac Amaru, ¿no? Claro, el Tupac Amaru II, que se entrama con Tupac Katari. Entonces es la rebelión independentista más grande de este continente, así como la rebelión campesina, por ejemplo, más grande del mundo, es la rebelión de los Taiping en China. Bueno, y también hay que recordar aquella rebelión de Martinica, ¿no? Esa rebelión de Martinica también hay que mencionarla, que de la cual... no, hay muchas rebeliones. Sí.
de la de cual... la diáspora africana y muchas rebeliones en el Caribe entramadas casi todas con rebeliones indígenas, que eso también se oculta para ocultar precisamente el espíritu de alianza que siempre existió entre los esclavizados, porque también hay una esclavitud indígena que se sigue ocultando. Aquí hay un libro que se llama La esclavitud indígena venezolana del siglo XVI, que se entrama también con la esclavitud guanche canaria, porque el sistema de esclavista que emplearon los españoles aquí en América, ¿de dónde venía? ¿Dónde lo habían ensayado? En el Andalus y en Canarias. Y por eso los canarios eran blancos de orilla y mucha gente todavía no sabe eso. Y Sí, por los eso, despreciaban, pero claro, es que incluso, fíjese, más allá de los canarios, también despreciaban a los asturianos. Ah, bueno, también, bueno, Boves, por ejemplo, era Sí. asturiano y se convirtió en un resentido social precisamente por eso, pues Bueno, por se la convirtió en un marginación. resentido social y después se convirtió en un negro, porque más allá de todo eso, hay que reconocer en Boves su gesta, Chávez lo reconoció y no estoy poniéndolo de héroe, ¿no? Sino que estoy hablando de que también luchó por pueblos. Hizo una Claro. lucha por pueblos oprimidos. No, y que nos hizo un gran favor porque la oligarquía de Caracas, la mantuana de aquí de Caracas, los apellidos que todavía se Los encarnan amos y del se Valle. representan en María Corina Machado, bueno, eran más terribles incluso que la oligarquía de los virreinatos, para que lo sepan, que eso es algo que me lo dijo a mí Ildefonso Leal, ¿no? Que no era ningún improvisado en relación a la historia Sí, eran colonial. tan peor que el Claro. propio Campo Elías le dice al Libertador que después de matar a todos los españoles se iba a matar él. Sí. Bueno, profe, fíjese, usted ya ha enumerado todas estas causas y Faltan otras más, ¿no? faltan otras. Claro, ¿Cuáles son las otras? rapidito, mira, bueno, la causa intergeneracional, que cuando uno, o sea, que la causa intergeneracional, ¿cuál es? Bueno, la causa del niño, que es específica, la causa de los jóvenes, no hablamos de adolescencia, porque esa es una trampa de Es Occidente, una trampa, es ¿verdad? una trampa de Occidente, sí, no hay En adolescencia, eso pues, estaban más claros claro. nuestras Y, comunidades originarias. claro, y la causa del adulto mayor, pues. Ahora, en Palestina, bueno, aparecen los Herodes para matar a los niños, aparecen los que matan a los jóvenes y aparecen los que matan a los viejos. O sea, no A se los salva a viejos. nadie porque precisamente lo que decía Susana Khalil, no solamente quieren robarnos la tierra, sino quieren robarnos la historia. O sea, quieren invisibilizarnos Si totalmente, quieren, pues. es también Ajá. una lucha contra la memoria o una Sí, arremetida contra la un memoria. memoricidio, pues. Así es, profe. Así. Ahora, hay otras causas, pues. Está la causa de las teologías de la liberación que tienen precisamente o tenemos un reto en relación a las teologías de la liberación y a las Las espiritualidades espiritualidades. todavía reprimidas de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos y africanos en general, ¿no? Que son vistas como espiritualidades demoníacas o demonizadas, pues, por el discurso único de Occidente, pues. Mariano Picón Salas, por ejemplo, cuando le preguntaron en una oportunidad en qué se diferenciaba, qué era lo que más nos diferenciaba a nosotros del pragmatismo anglosajón, él dijo la espiritualidad. Nosotros hoy, interculturalmente, en un discurso intercivilizatorio, diríamos las espiritualidades en plural, porque aquí hay un concierto interreligioso, ¿no? Que si no lo sabemos manejar de una manera ecuménica, Es distinto al sincretismo. no, sí, bueno, Me refiero a lo ecuménico, sí, ¿no? sí, lo ecuménico es distinto al sincretismo porque no se trata de que nadie pierda su propia personalidad histórica y cultural, porque el sincretismo es una trampa que nos ha puesto Occidente para convertirnos cada vez que
con el mito de que somos mestizos, entonces somos un injerto de Morrocoy con Guacharaca. Yo no veo a ningún europeo. Mira, por España pasaron los íberos, los celtíberos, los cartagineses, los árabes solamente estuvieron 800 años, los antiguos romanos, los visigodos, los vascos llegaron antes que llegaran las lenguas indoeuropeas, y yo no veo a ningún español diciendo que es un injerto de árabe con sefardita, o que es un... Sí, como hacen muchos o aquí de, que o de gitano con vasco, yo no veo. Yo he visto aquí gente que tiene 4 generaciones, y estoy hablando de gente con la que a veces trabajo, con la que me he encontrado en espacios académicos, y como tienen un apellido italiano, y resulta que el que fue italiano fue su bisabuelo, dice, no, es que yo soy ítalo-venezolano. Bien bueno que plantees eso, porque Sí. una de las cosas que estamos denunciando ante el mundo es que Europa y la misma España está manipulando la doble nacionalidad europea para afinar el Estado patriarcal y el imperio patriarcal, para desconocer a la madre India como primera madre de América y a la madre África como madre común de la humanidad. Así es. Eso Bueno, es muy profe, importante. vamos a seguir hablando de esto en la tercera y última parte de este episodio de hoy de América Dialoga. Fíjese, profesor Rivas, esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, por la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor Ricardo Romero ha estado con su invitado hablando de las causas comunes de la humanidad. Profesor Rivas, estábamos conversando de... Hay una causa que a mí me llama mucho la atención y quisiera conversarla con usted, porque escuché en una oportunidad al cantautor español Miguel Ríos. Miguel Ríos decía, y lo usaba con algo que en algún momento aquí tenía, por decirlo de alguna manera, un imaginario, que era ese famoso ejército de la salvación, que era una forma de proselitismo de esta corriente pentecostal anglosajona, evangélica, pero que el ejército de salvación tienen un sistema donde atendían a la gente, era un sistema muy asistencial y de solidaridad con las personas que estaban vulnerables. Y él decía que nosotros debíamos haber hecho un ejército de la salvación, pero para los ancianos. Él no se refería a los religiosos, sino a la acción directa. Y estamos viendo cómo Occidente desprecia, lo vemos incluso la manera en como, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo los anglosajones agarran a los ancianos y los enclaustran, los meten, hacen un gran negocio también de eso, porque bueno, la gente joven tiene que producir y tiene que abandonar a los ancianos. Los meten en asilo. Los meten en asilos, pero... que los camaradas cubanos no han caído en eso. Afortunadamente. ¿No? Afortunadamente. No, inclusive hay una cantidad de gente en nuestra América que no ha caído en eso. O sea, en México eso no es común. Sí hay gente que va a asilos, obviamente, pero no es común. No es común en Colombia. No es común ni siquiera en Perú, donde está esta gente ahí mandando. No es común en Ecuador, donde tenemos a un Noboa allí. Quizás quienes tengan más ese sistema como negocio también es en Chile, porque bueno, ya sabemos quién pasó por ahí y que todavía sigue mandando en las mentes de muchos chilenos. Y vemos cómo hay un desprecio por la gente que más sabe, por la gente que más ha dejado un legado. Hay como una deshumanización del anciano. A mí me gustaría que profundizáramos un poquito sobre eso, aunque sea 2 minutos. Yo te voy a responder con Chomsky, con Noam Chomsky, que es un judío, pero norteamericano, pero que no es sionista. Es antisionista. Es antisionista. Bueno, ¿qué dice Chomsky sobre la inteligencia artificial? Es un gran programa, un gran software para expropiar el conocimiento de toda la humanidad. Pero para expropiar el conocimiento de toda la humanidad, eso pasa por la ruptura del diálogo
intergeneracional, ¿no? Y por supuesto la ruptura, la descalificación del adulto y la adulta mayor, pues, ¿no? Eso es. Ahora, ¿por qué? Porque sin diálogo intergeneracional no hay diálogo de civilizaciones, y el diálogo de civilizaciones es lo que desentrama desentrama primero toda una serie de confusiones pseudo religiosas o infrarreligiosas y de otro orden, de lo que Paulo Freire llamó la violencia horizontal, para ocultar la violencia vertical, que es la diferencia de clases, castas y estamentos, pues, ¿no? Porque todo eso está entramado y se entrama para ocultar y desenlazar todas esas grandes causas comunes de la humanidad, tanto a escala local como a escala planetaria hoy. Entonces eso pasa por esa ruptura del discurso intergeneracional, y allí está la columna vertebral de la modernidad y la dicotomía civilización o barbarie. Entonces, ¿qué dice Occidente? Ya están diciendo, tenemos que volverlos a conquistar porque hay que seguirlos civilizando. ¿Qué decía José Manuel Briceño Guerrero? Bueno, estamos sometidos a una niñez o a una infancia permanente, entonces tenemos que seguir de la mano de Occidente como hermanos menores de Occidente, ¿no? Nosotros no somos hermanos menores ni mayores de nadie, ¿no? Por eso somos independientes y por eso hemos tenido un Simón Bolívar que es irreductible, a un Alejandro Magno, a un Jorge Washington que era esclavista, a un Abraham Lincoln. Fíjate, de Abraham Lincoln, por ejemplo, se dice, ¿qué se dice de Abraham Lincoln? Libertador de los esclavos de negros de allá de Norteamérica, del apartheid anglosajón, ¿no? ¿No? Bueno, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué se esconde detrás de Abraham Lincoln? Bueno, Abraham Lincoln lo que estaba diciendo y buscando era, bueno, ya la esclavitud fue abolida, no necesitamos negros aquí, vamos a buscar un sitio en África donde repatriarlo, que ha sido el gran dilema del apartheid anglosajón. Yo una vez creía, fíjate, que, bueno, y montaron Liberia por allá por África, precisamente para los despatriados vueltos a desarraigar, entonces los metían allí y como desarraigados. ¿Y qué pasaba con eso? Pues bueno, era una expatriación disfrazada de repatriación. Una vez, y esto muy reciente, por ejemplo, unos afrodescendientes brasileños me decían, no, nosotros no queremos que nos llamen afrodescendientes, ¿no? Yo dije, bueno, ustedes son endorracistas, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué era lo que había? Era un miedo porque Bolsonaro los podía si decían que eran afrodescendientes, los podía expulsar como extranjeros, pasaban a ser inmigrantes ilegales. Pero yo quiero cerrar con esto, mira, nosotros, primero, el apartheid anglo-norteamericano nos ha metido en un callejón sin salida, ¿no? Que es el cuento de que aquí todos somos inmigrantes, ¿no? Y eso no es verdad, pues. Aquí hay inmigración, pero no todos somos inmigrantes. Y por otro lado hay una diáspora africana en este caso, pero también ahí está África y aquí está América, y hay pueblos indígenas que tienen 17.000, 20.000 o 30.000 o 40.000 años según la arqueología, pero esos no son inmigrantes como los inmigrantes y los inmigrantes ilegales que inventó la modernidad, y particularmente Satán Yahoo y Trump hoy. Bueno, y fíjese, lo dice un hijo de inmigrantes, como el caso de Trump, que además tiene una esposa inmigrante. Bueno, si por ahí le sacaron una echadera de broma, ¿no? Que él está diciendo, bueno, aquí los inmigrantes crean muchos problemas, son ladrones y esto. Y lo está viendo un indio americano. Y le dice, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ¿y cuándo carrizo ustedes se van?
Qué buen, tremendo chiste, ¿no? Sí. Mire, profesor, ya para finalizar, estamos hablando de que de que estas causas comunes de la humanidad se transversalizan, que estas causas comunes de la humanidad, Ay, la causa Venezuela, la la causa causa Venezuela, Venezuela indianista y bolivariana, que es irreductible, pues. Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que desde la década del 40, del 30, nos han querido montar en la zona en reclamación del Esequibo un Estado de Israel, ¿no? Y el Estado de Israel, bueno, ¿qué es? Realmente un Estado, un pueblo, no es un enclave geopolítico. Ahí en eso tiene completa razón Susana, pues, ¿no? El propio Truman creo que era el que decía, bueno, Estados Unidos ha justificado y ha legitimado el Estado de Israel porque nosotros necesitábamos fragmentar la unidad musulmana, la unidad del mundo árabe, y además necesitábamos el petróleo del Golfo Pérsico. ¿Ah? Igualito, pues, el mismo discurso lo tiene Trump hoy sobre nosotros. Y por eso nosotros denunciamos en este momento en que estamos siendo apuntados. Primero, denunciamos el atropello inclemente que hay contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se le esté poniendo precio a la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino López, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez? ¿Ah? ¿Cómo podemos aceptar eso en pleno siglo XX? ¿Ah? No salimos del asombro del nazifascismo, y lo que le está pasando a los palestinos nos está queriendo pasar a nosotros y le está sucediendo a toda la humanidad. Lo que le piden a los palestinos, desocupen Gaza, nosotros nos están pidiendo, y por eso yo denuncio a Arnold Toynbee siempre, al nazifascista de la diplomacia inglesa. Lo que nos están pidiendo, desocupen el territorio venezolano, porque ustedes, los venezolanos, no tienen suficiente calidad humana para administrar tanta riqueza. Venezuela es un botín, como decía Toynbee, precisamente el mismo año estuvo aquí, vino a solicitar que agarráramos las estatuas de Bolívar, de San Martín y de O'Higgins y las tiráramos al mar e impusiéramos la pena de muerte para los que osaran restaurar esa estatuaria. sí, ¿No? además era todo un provocador. Pero bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, ha tenido el placer de estar acá con Saúl Rivas y la gente, en compañía de la gente del Centro de Descolonización, Luis Antonio Bigot. Seguimos en resistencia y vamos hacia nuestra segunda emancipación. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.